decía el último slide que tenemos que cuidarnos físicamente, pero no tenemos que descuidar también nuestra vida espiritual. Tenemos que cuidarnos también de nuestra vida espiritual. Es muy importante porque más allá que estamos viviendo una situación difícil, una situación especial, eh, el Señor quiere que cada uno de nosotros andemos igualmente como siempre anduvimos en los caminos del Señor, obedeciéndole y bueno, haciendo las cosas como el Señor quiere que la hagamos. Aunque sea de esta forma, aunque no estamos en forma presencial, tal vez cada uno de los hermanos y hermanas tenían un trabajo específico para hacer en forma presencial en la iglesia. No lo estamos haciendo, pero igual tenemos que seguir obedeciendo la palabra del Señor. El Señor me llevó mi corazón a Deuteronomio, capítulo 6. Yo la verdad que no sé manejar, no sé manejar el tema de compartir pantalla, todo ese tema. Sino había varias imágenes que podía haber mostrado o podía mostrar durante el mensaje, pero bueno, no lo sé hacer. Así que bueno, cuando lo aprenda lo haré. La lectura es en el capítulo 6 de Deuteronomio. Si ustedes me quieren seguir, no lo puedo poner en pantalla porque no lo sé hacer eso, así que, pero tenemos nuestras Biblias para poder leerlo. Dice, estos pues son los mandamientos, perdón, del capítulo 5, verso 32. Capítulo 5, verso 32, y después sí seguimos con el capítulo 6. Dice, mirad, pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Esta es una promesa, ¿no? Que la vuelve a repetir también en el capítulo 6. Y el capítulo 6, a partir del verso 1, dice lo siguiente, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, mandamientos, que yo te mando, tu hijo, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra para que, lo que pasa es que tengo poca luz y no veo bien. Dice, para que te vayan bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te he dicho, Jehová Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás, dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando la levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta aquí nomás la lectura.
yo quería seguir hasta el verso 25, del 10 al 25, pero no sé si el tiempo me lo va a dar. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, en primer lugar, que esta palabra de Dios, aquí en Deuteronomio, la Septuaginta le llamó como la segunda ley, pero tenemos que saber esto, que no es una repetición. ¿Por qué razón? Porque esta palabra fue dada a la segunda, a la última generación, la que iba a entrar a la tierra prometida. Ya habían muerto todos aquellos en el desierto, en el camino del desierto, toda aquella generación, la cual Dios los hizo dar vuelta por todo el desierto durante 40 años. Esta ley es dicha para la nueva generación, para los que van a entrar a la tierra prometida. Deuteronomio es un libro hermoso. Deuteronomio verdaderamente es lindo para estudiarlo en detalle y arraigarnos con lo que ella dice, porque como dice en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Toda la escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, etcétera, etcétera. O sea, esta escritura también nos sirve a cada uno de nosotros para que nosotros la pongamos por obra, como la tuvo que poner también el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, comienza así la primera parte, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Y yo busqué estas palabras para dar el significado de cada una de estas. Cuando habla de mandamiento, está hablando de mandamientos, estatutos y decretos. Cuando habla de mandamiento, la palabra en hebreo es miyam, que es mandato u orden. O sea que cuando el Señor está hablando de mandamiento en las Escrituras, nos está hablando de un mandato en el cual cada uno de nosotros, así como lo hacía el pueblo de Israel, cada uno de nosotros también lo debemos cumplir. Esta palabra aparece 181 veces en el Antiguo Testamento, la palabra mandamiento, sin contar los sinónimos, verbos y etcétera, o los que son parecidos a esta palabra. Después está la palabra estatuto. La palabra estatuto es hok, es del hebreo hok, que es reglamento o decreto. Cuando hablamos de estatutos, son, si vamos al tiempo de hoy, ¿no es cierto? Los estatutos son las reglamentaciones que las personas, el humano da, ¿no es cierto? En este caso lo está dando el Señor para el pueblo de Israel como para nosotros. Son estatutos. Y después dice los decretos. Y los decretos es una palabra en hebreo que es dabar, que es arreglar, anunciar o declarar. Los decretos, o sea, una vez que hay mandatos, se hacen los estatutos y después se promulga ese decreto, en lo cual cada uno de nosotros debemos poner por obra. Es una cadena de 3 palabras en la cual utiliza mucho la Biblia, la palabra de Dios. Si ustedes van al Salmo 119, van a encontrar decreto, testimonio, en fin, muchas palabras en lo cual nos habla ley, en lo cual nos habla de la palabra de Dios en definitiva, que es lo que quiero yo hoy expresar en esta noche. El tema es obedecer a los mandatos de Dios. Obedecer
la obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que quiero recalcar. Obediencia a la palabra de Dios. Entonces, hay promesas y hay ya algo constituido de parte de Moisés cuando tuvo que dar y escribir en este libro, ¿no es cierto?, para esta generación que iba a entrar al pueblo, a la tierra prometida. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Jehová vuestro Dios, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. O sea, les tenía que enseñar todas las leyes, todo lo que, si leemos el libro de Deuteronomio, vamos a encontrar todos los decretos, todas las leyes, todos los mandamientos absolutos de lo que Dios quería que se hiciese o que hicieran cada uno de ellos y ponerlos por obra para que les vaya bien en todo su camino y en toda su carrera. Dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, para que temas, dice, para que temas a Jehová. Eso nos hace acordar y nos hace pensar en el capítulo 1, verso 7, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y no es un miedo al Señor de lo que me pueda hacer, etcétera, etcétera, sino es una reverencia, una actitud de solemnidad ante Dios, porque Dios es grande, Dios es... no hay palabras para descifrar lo que Dios es ante nosotros. Nosotros estamos tal vez acostumbrados a ver en la Escritura, a leer la palabra Dios, la palabra Jehová, la palabra Jesucristo, todas las palabras que tienen que ver con la Trinidad, podemos leerla y tal vez la tomamos de una forma muy liviana, tal vez aligerada, pero son palabras solemnes cuando nos habla de Él. Incluso hay un vocablo en hebreo que también nos habla como la palabra Él. El yo soy, el cual le mostró a Moisés cuando le preguntó a Moisés, ¿qué le diré yo al pueblo? ¿Quién eres? Entonces dice, yo soy esto, yo soy el otro, y así tantas cosas. Es importante que cada uno de nosotros entonces tengamos el temor reverente que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando, dice, todos sus estatutos y sus mandamientos, para que lo guarde. Dice, que yo te mando para tu hijo y el hijo de tu hijo, o sea, el hijo para cada uno de nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos también. O sea que es algo que se tenía que pasar de generación en generación, esta palabra de Dios tan solemne y tan preciosa. Dice que cada uno de esos estatutos y mandamientos los tenían que poner por obra. Dice, dice un lazo de tiempo. Acá vemos un tiempo, ¿no es cierto?, en el cual nos está hablando. ¿Cuál es ese tiempo? Dice, todos los días de tu vida. O sea que eso era para el pueblo de Israel. Y para cada uno de nosotros es a partir del día que cada uno de nosotros recibimos al Señor y hasta que el Señor nos arrebate, nos lleve de este mundo, todos los días de nuestra vida debemos obedecer a los mandamientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos los días de tu vida. ¿Para qué? Y acá está la promesa en la cual
leímos en los últimos versículos del capítulo 5. Dice, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, el versículo 3 dice, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Ellos iban a heredar una tierra en la cual iba a tener leche y miel y tantas cosas más. Si vamos al capítulo siguiente, o a la siguiente parte del capítulo 6, vamos a encontrar todo lo que ellos iban a encontrar tomando esa tierra, ¿no es cierto? Y la iban a poseer. Iban a ser bendecidos tremendamente. Tremendamente iban a ser bendecidos. Pero ¿qué les dice el Señor? Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho, Jehová, el Dios de tus padres. Ahora viene un versículo que es un versículo esencial. Dos versículos importantes. Es el verso 4 y el verso 5. Y es el más importante aún de todo el libro de Deuteronomio. Y es el primer mandato que Dios mandó dentro de todos los mandatos que el Señor dio, de todos los mandamientos que dio. Es el primer mandamiento que nos da para que cada uno de nosotros hagamos lo siguiente. Pero primero dice en el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Acá está la palabra Elohim, esa palabra que comúnmente la encontramos en el primer versículo de la Biblia, cuando creó Dios los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Ahí está la palabra Elohim. Esa palabra Elohim en hebreo está representando a Dios como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Pero además de eso, hay muchísimas, en la cual yo no la contabilicé, no la conté, pero hay muchísimas palabras Elohim en la Biblia, donde la encontramos como Elohim. Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová. Este es el texto fundamental, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Está hablando del ser íntegro de cada uno de nosotros que debe amar a Dios. Y esto es para que, no solamente para el pueblo de Israel, sino para cada uno de nosotros. ¿Pensamos nosotros alguna vez si amamos bien al Señor como debemos amarle? ¿Le amamos al Señor como tiene que ser? Porque si le amamos al Señor, tenemos que obedecer. Si le amamos verdaderamente al Señor, tenemos que obedecer su palabra y hacer las cosas que Él nos dice en cada una de ellas. El Señor nos dejó acá un legado, nos dejó un canon, que es las Escrituras con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya no hay nada más que agregar. El Señor ya nos dejó esta palabra de Dios y la responsabilidad la tenemos aquellos que somos del Señor, aquellos que formamos parte de la iglesia bendita que el Señor pronto va a venir a buscar. Entonces somos responsables de esta palabra de Dios. Y por eso es necesario amar al Señor con todo nuestro ser. Y si lo amamos, vuelvo a repetir, tenemos que cumplir todo lo que en ella dice. Si le amamos al Señor, tenemos que obedecer su mandato, su palabra, cada una de las cosas en lo cual están escritas en este libro de la ley o este libro sagrado para cada uno de nosotros. Somos responsables a la vez de cada uno de nosotros, recibirla, pero también darla a conocer, dar a conocer la palabra de Dios para que todas aquellas personas
que no tienen a Cristo en su corazón puedan también ser hijos de Dios y puedan entrar y formar parte de la iglesia, la cual un día el Señor viene a buscar. Y a partir del verso 6 dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra de Dios tiene que estar en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente, no en una forma superficial, sino que también tiene que estar en nuestro corazón. En nuestro corazón tenemos que guardar esta palabra de Dios, memorizarla, leerla, escudriñarla. Dice que tenemos, la palabra de Dios dice que tenemos que cada uno de nosotros escudriñar las Sagradas Escrituras. El Señor, y ese es un mandato que el Señor nos dice: escudriñad las Escrituras. Es enfático. Es lo que nos dice el Señor en su palabra. Dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Ahora les hago una pregunta, hermanos, y me hago en primer lugar esta pregunta. ¿Le hablamos la palabra de Dios a nuestros hijos? Yo sé que muchos tenemos los hijos que están en los caminos del Señor porque alguna vez le hemos hablado del Señor. Es muy fácil distinguir cuando uno ve chicos que andan jugando y andan haciendo algunas cosas, lo que se les enseña a ellos es lo que hacen. Y no se le enseña la palabra, para nada, no se le enseña la palabra de Dios. Se le enseña una cierta conducta que en realidad, en cierta manera, viene de Dios, pero nada más. Pero cuando aquellos que somos creyentes somos diferentes, a nuestros hijos les podemos enseñar de la palabra de Dios y ellos con el tiempo van a ir asimilando lo que cada uno de nosotros le decimos a ellos, enseñándole la palabra de Dios. Y nos habla del culto familiar. Tenemos el culto familiar, cada uno de nosotros, nos reunimos con nuestros hijos. Yo en primer lugar, hermanos, ya mis hijos están casados, tengo uno soltero que tiene 25 años, pero es importante que nos reunamos para escudriñar y leer las Escrituras cada día, cada día. Es algo muy importante. Dice que, y la hablarás de ella estando en tu casa. ¿Y qué más dice? Y andando por el camino. Y andando por el camino nosotros pronunciamos o tenemos vergüenza de anunciar la palabra de Dios. Esto me lleva a que cada uno de nosotros hablemos de la palabra de Dios. Que seamos luz aún nuestros testimonios. A la gente le habla a través de nosotros porque tenemos que ser sal, tenemos que ser luz, demostrarle a la gente, demostrarle que somos del Señor. No tenemos que tener vergüenza que somos del Señor. Miren, hermanos, a veces yo me pongo a mirar un ministerio que se llama, creo que se llama, no me acuerdo, Puertas Abiertas o algo por el estilo. Hay como tres que se encargan esos hermanos de tenernos a nosotros al día con los hermanos que están pasando por persecución. Entonces, las noticias siempre llegan a través de ellos, de todo lo que le pasa a ellos, de todo lo que hacen con ellos por ser del Señor. Ellos no niegan a la palabra de Dios. Hermanos, nosotros, gracias a Dios, tenemos que dar gracias al Señor. Muchas gracias al Señor, porque el Señor hasta ahora, el Señor nos está dando la libertad de poder hablar, de poder seguir hablando de las Escrituras, poder hablar de la palabra de Dios. Y tal vez no lo hacemos. Entonces yo me pongo a pensar, tenemos que estar perseguidos, tenemos que estar en persecución para hablar de la palabra de Dios. Es cuando más ganas se tiene de
de dar la palabra de Dios es cuando estamos perseguidos. Si bien hay una persecución cultural de lo que está pasando, hay una persecución que es la ideología de género, en cierta manera es una persecución porque no quieren a Dios en primer lugar, no quieren a la Biblia, no quieren a la familia, ni siquiera a las familias que no son del Señor, no quieren a nadie. Quieren su ideología, su forma, y quieren imponer a nuestros hijos, a nuestros nietos, quieren imponer sus cosas, sus pensamientos, su forma de hacer las cosas, y que piensen de que nosotros somos lo que querramos ser. Eso es lo que ellos quieren que pensemos. Nos quieren sacar, digamos, porque ellos dicen que nosotros somos del patriarcado, porque creemos en la Biblia, creemos lo que Dios ha formado, la bendita familia. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que estar alerta porque vienen ellos y están para influir a nuestros hijos desde pequeñitos, porque es fácil influir a los niños desde chiquitos, desde que son niños, son pequeños, de influirle todo ese pensamiento absolutamente demoníaco, absolutamente diabólico. Ese es el pensamiento que está en el mundo. No solamente acá en Argentina, en el mundo. Ustedes fíjense que se dio al mismo tiempo. Hay unas pocas personas que quieren manejar esta situación en el mundo con la ideología de género, reducir la humanidad. Bitgay o algo así. Yo no sé pronunciar bien en inglés, así que me van a perdonar y me van a perdonar por eso, pero Bill Gates, creo que lo conocen ustedes, ¿no es cierto? Muy bien. Y él dijo, tenemos que reducir 15%, lo dijo en palabras textuales, 15% el total de la humanidad, porque hay 7.000 millones de personas, y en poco tiempo vamos a ser 9.000 millones de personas, y eso lo tenemos que disminuir, y ya los están disminuyendo a través de los abortos. ¿Sabe cuántos abortos, hermanos, hay por año? Millones, más de lo que murieron en la Segunda Guerra Mundial, más de lo que murieron en la Primera Guerra Mundial, más de lo que murieron en el tiempo de Lenin en Rusia. Muchísimas personas murieron, pero de los abortos hay millones de bebés que son muertos. Aún he escuchado casos que el bebé sale vivo y con una especie de tijera le cortan en la parte del cuello, en la parte de atrás, la columna vertebral, la parte que va al cerebro para terminarlos de matar. Es terrible. Esto lo escuché a través también de un hermano que ustedes conocen, Marcelo de la Llave. Por eso digo, hermanos, estamos en tiempos difíciles y nosotros tenemos que estar con la palabra, tenemos que estar leyendo la palabra y tenemos que ponerla por práctica. Dice a la vez, dice la Escritura, y sigue diciendo, dice, estando en tu casa y andando por el camino, dice, y al acostarte y cuando te levantes, y al acostarte y cuando te levantes. Leemos las Escrituras cuando nos acostamos, terminamos el día leyendo las Escrituras. Es una pregunta que me hago a mí mismo y nos hacemos cada uno de nosotros. Leemos las Escrituras cuando nos levantamos, lo primero que tenemos que hacer, mientras tal vez desayunamos, pero leer las Escrituras. En ellas nos hablan para cada día de lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y viene la última parte, digamos, de esta parte de que es del verso 1 hasta el verso 9, porque después vienen las exhortaciones a la obediencia, ya cuando van a estar en la tierra prometida. Pero hasta el verso 9 nos dice lo siguiente, desde el versículo 8, dice, y la atarás como una señal en tu mano, y estarás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Esto es una forma en la cual el pueblo de Israel lo hacía en forma literal. Yo tengo saqué, lo que yo puedo hacer es esto, ¿no? Yo tengo una copia acá. No sé si la llega a ver, la llegan a ver. Una copia de un pequeño, una pequeña cajita que la ponían en el umbral de la puerta, en el travesaño. La ponían ahí. Después hay otra que también hacía, ¿no es cierto?, que era colgar en el cuello pequeñas porciones de la palabra. Las porciones que ponían ahí en el umbral de la puerta eran de este capítulo, el capítulo 6, creo que del verso 13, ahora les digo, en Deuteronomio, en el capítulo 6, versos 4 al 9, y también en el capítulo 11, versos 13 al 21. Esa pequeña cajita se llamaba, o se llama, mesusa. Hasta el día de hoy la siguen usando los israelitas, los judíos lo siguen usando, y lo ponen en la puerta, y dentro de eso abren la puertita de esa cajita que no mide más de 10 centímetros. No sé cómo eran antes, pero hoy más o menos las conocemos, están adornadas, etcétera, etcétera, y ahí ponen los pequeños textos que tienen que recordar cada día o que tenían que recordar. Pero nosotros no tenemos esa costumbre o esa forma. Ya eso era una forma judía. Pero nosotros, ¿dónde la debemos tener? A la palabra de Dios, en nuestra mente y en nuestros corazones. Esos son los lugares donde cada uno de nosotros debemos tener la palabra de Dios. Por eso dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y eso usted sabe que me hizo acordar cuando el Señor les dice que tenían que hacer el traje que tenía que usar el sumo sacerdote y los sacerdotes. El sumo sacerdote y los sacerdotes, Aarón y otros sacerdotes más. Entonces, en Éxodo capítulo 28, verso 36 dice, harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Eran formas imagínense que en ese tiempo no tenían las escrituras, entonces tenían formas de recordar cada una de las palabras del Señor, no todas, pero algunas. Por un ejemplo, la palabra santidad al Señor era una palabra muy importante porque hablaba de que no tenían que estar en pecado, sino tenían que vivir en santidad en el Señor. Y dice, y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra. La mitra era algo que se usaba en la cabeza y esta lámina de oro se ataba con una cinta color azul y decía santidad a Jehová. Por la parte delantera, dice, de la mitra estará. Y estará también sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, dice, que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. El Señor nos ayude, nos bendiga. El tiempo se fue. No quiero más dilatar el tiempo, pero esta es una porción. Yo quería seguir a partir del versículo 10, pero la próxima vez, si me permiten, y gracias por hacerlo, si me permiten tomar la próxima vez la palabra, hemos de tomar del versículo 10 al versículo 25 del capítulo 6 y algunas partes más de Deuteronomio. Es un libro que me gusta mucho y es un libro que nos enseña mucho a cada uno de nosotros como creyentes hoy. Así que cada una de estas cosas, hermanos, pongámoslas en práctica.
obedeciendo su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que nos vaya bien. Queremos que nos vaya bien. A veces siempre pensamos y queremos que el Señor, que seamos bendecidos, que el Señor nos ayude, pero nosotros también debemos poner nuestra parte. Debemos poner nuestra parte y obedecer al Señor lo que el Señor nos dice. Hay una parte que yo escribí de unos dichos de los hermanos en los comentarios. Dice, si le amamos, dice, solamente voy a dar, si le amamos a Él y a su palabra con todo nuestro corazón, el Señor nos bendecirá y a la vez seremos una bendición para otros. Y quiero terminar con un texto, y el texto es Deuteronomio capítulo 13, verso 4. Capítulo 13, verso 4, y ya con esto terminamos. Y dice así: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a Él serviréis, y a Él seguiréis. Yo creo que está resumido un compendio acá de todos los mandamientos del Señor. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros para que cumplamos lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu
fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Oh, te damos gloria.